Nuevamente, muy buenas tardes para todos y todas las personas que están participando de este proceso de aprendizaje, de conciencia, de crecimiento personal. Adiela, muy buenas tardes. Qué bueno tenerte por acá de nuevo para compartir contigo este espacio de conciencia. Muy buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento en la transmisión en vivo y bienvenidos a todos los que quieran ingresar en este espacio hoy que vamos a ver la fuerza de los planetas por signo del zodiaco. Muy bien, mientras Adiela nos va colocando la presentación, vamos a hacer como un recorderis. ¿Qué son los signos del zodiaco? Porque existe una confusión entre las casas y los signos y estamos hablando de dos aspectos completamente nuevos. En esa definición de qué son los signos y las casas, no son lo mismo. Recordemos, las casas es el mundo exterior, son las circunstancias objetivas de nuestra vida, como es el trabajo, como es también el área de los hermanos, de los vecinos, son las circunstancias donde todos los seres humanos nos tenemos que desenvolver. Y a la vez, los signos son un potencial oculto en cada persona, es muy íntimo, es muy interno, son unas disposiciones naturales e innatas que aunque dos personas hayan nacido en la misma familia, la posición de los planetas por signos indican unas tendencias internas muy diferentes al del familiar. Entonces, esta es una aclaración muy importante que hay que hacer porque suele confundirse en muchas versiones astrológicas, no se diferencian y en primer lugar, los signos están ubicados en el cielo, son franjas, tampoco los signos son constelaciones, son franjas. Es una franja imaginaria donde está puesta o proyectada toda la información arquetípica del inconsciente colectivo, de toda la historia de la humanidad e incluso de la naturaleza. Por eso son animales. A excepción de Virgo y Acuario, los signos del zodiaco, los demás signos son animales, es decir, están conectadas con la naturaleza instintiva, no solamente humana, sino animal, vegetal, mineral. Y esos signos se depositan como un caudal de fuente de sabiduría y también de aquellas partes no conscientes, inseguras, inmaduras, sombra que hay en toda la humanidad. Es decir, los signos los heredamos de la humanidad, mientras que los planetas colocados en las casas son actividades, escenarios, roles, circunstancias muy marcadas. Les pedimos que tengan en cuenta esa diferencia porque no es lo mismo. Las casas se trazan desde una observación partiendo desde la Tierra y los signos están en una franja en el cielo. Esta aclaración es fundamental porque generalmente no se tiene en cuenta y lleva a cometer varios errores en la interpretación. Cuando ya se aclara, podemos verlo de una manera distinta, podemos ver ese potencial y en las próximas clases vamos a ver cómo se resuelve esa temática entre la disposición que tenemos interna en un signo, un potencial interno, y la forma en que podemos exteriorizarla o el reto para exteriorizarla en un área de la vida específica. Sí, exactamente, Martín. Los signos tienen que ver exactamente con todo lo que es el acúmulo de la experiencia de la humanidad, es como si fueran los registros akáshicos de la humanidad donde se eh, integran evolutivamente toda la conciencia de la humanidad, especialmente en términos de todo lo que es el campo emocional mismo. Entonces, por eso se habla del inconsciente colectivo. Los signos del zodiaco, a su vez, guardan todas esas memorias y evolucionan en la medida que evoluciona el mismo hombre. Tienen un proceso evolutivo similar a la evolución del hombre. Entonces, los signos en la carta Huber están dentro de las casas, entendido como que las casas, al ser ese contacto con el exterior, tienen un proceso evolutivo un poco más rápido de acuerdo a que los escenarios del mundo van cambiando de manera muy rápida, en especial en este tiempo de evolución tecnológica.
Los signos igualmente, la conciencia del hombre se tiene que ir adaptando a ese proceso evolutivo y de ahí toma el ser humano y cada uno de los planetas y las fuerzas que hay allí, como esos actores que tenemos dentro de nuestra carta, que son los planetas en conexión con los aspectos, ellos toman de allí como esa energía y son de alguna manera filtros o gafas también a través del cual se puede ver el mundo. Entonces, de la misma manera como veíamos que las casas tenían una cualidad energética, es decir, dependiendo del lugar, la zona de la casa donde estuviera el planeta, sería la forma como el planeta puede impactar en el entorno. De la misma manera, en el signo hay una curva de intensidad también. Dependiendo del lugar donde se encuentre el planeta, va a haber un impacto, sobre todo no tanto hacia el exterior, sino la manera como la persona de alguna forma puede tener una cualidad energética en la relación con el entorno. Cuando estudiamos los signos del zodiaco, que son 12 nomás, estamos estudiando la conciencia colectiva, el inconsciente colectivo y nuestra forma de nutrirnos de esa fuente universal, de esa conciencia. Los signos del zodiaco nos plantean, a diferencia de los planetas en las casas, que busca exteriorizar una manifestación hacia afuera, hacia el mundo, los signos del zodiaco nos llevan más a una interiorización, a una toma de conciencia de qué tengo, qué traigo, qué potencial hay en mí. Por eso les pedimos que tengan esa conciencia clara para no confundir estas dos posiciones, porque luego sí se van a integrar en la carta. En- es decir, cuando trabajamos con los signos del zodiaco, estamos trabajando con las herencias que están presentes en nosotros a través de los planetas que son capacidades, órganos de función, capacidades que podemos ejecutar, como decir, en este momento utilizamos Mercurio, podemos hablar, podemos escuchar, podemos transmitir información, podemos escuchar información, podemos estar usando a Urano, la tecnología. Esos son los planetas. Mientras que los signos son una disposición, una energía que moviliza al planeta. Y esto sí que, este tema es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Es un tema nuevo, entre comillas, porque hace mucho tiempo se planteó por parte de los Hoover, pero es un tema importante a tener en cuenta para saber cómo gestionarnos, de qué manera gestionarnos. Los planetas en las casas, todo el mundo opina de cómo deberíamos actuar, del deber ser, pero los planetas en el signo, los signos, están más acorde, más sintonizados con nuestra naturaleza más auténtica, más hacia el centro de lo que somos realmente. Entonces, les sugerimos, antes de seguir en la exposición, saquen para esta clase la lista de la posición de los planetas por grados de signo. ¿Cuántos grados está cada planeta en qué signo? Porque es un tema nuevo, como les decimos, que les va a ser de mucha utilidad para comprender esa disposición interna, esa fuerza o conexión interior que tienen los planetas con los signos para entender cómo gestionarnos y no necesariamente es como el entorno nos lo presenta. Sí, esta es una imagen, esta diapositiva es una imagen metafórica de lo que pueden ser los signos, cómo podemos explicar o entender los signos, como si fueran actores, los planetas que se visten del signo, es decir, de la cualidad del signo, de la cualidad energética que tiene el signo. Entonces, esos actores a su vez van a tener un escenario que son las casas, pero estos actores no siempre van a ser tan protagónicos ni tan notorios, es decir, pueden tener una fuerza de carácter interna que no siempre necesariamente va a ser reconocida o vista. Cuando hablamos de la fuerza de los planetas por signo, estamos hablando de la cantidad de energía que hay disponible para ese planeta, dependiendo la ubicación donde se encuentran en el signo, van a tener diríamos, mucho más combustible, mucha más capacidad de resistencia o con menor esfuerzo van a tener más posibilidad de mostrarse. Todo esto tiene que ver más que todo con lo que es el carácter interno, la fuerza del carácter,
lo que se hereda, lo heredado, digamos, esa fuerza heredada genéticamente. De qué manera se va a poder mostrar o imponer. No necesariamente va a ser vista hacia el entorno, y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero sí internamente va a haber una fuerza de carácter grande en relación con el planeta, y eso lo podemos comparar con el combustible que tiene un planeta, del cual se puede, que dispone un planeta para poder actuar. En la astrología hay algunos autores que han estudiado este tema de una forma muy interesante cuando manifiestan que los planetas tienen una función propia. Mercurio, una de sus funciones es comunicar. Marte es la energía motor, siempre, donde esté. Saturno, su función es proteger, garantizar una estabilidad, una estructura. Ahora la pregunta es, ¿de dónde se nutre esa energía para manifestarse el planeta? Por eso Adiela nos está colocando aquí el ejemplo didáctico para poder entender cómo funcionan esta combinación entre signos y planetas. Los planetas serían como un carro. El carro tiene una función. El carro tiene una función que es el movimiento, es transportar. Pero ¿qué mueve al carro? Entonces tenemos comparando a los signos con los carros, los planetas serían como los carros, tienen funciones, ejecutan una función, pero la energía que va a permitir que ese planeta o esa cualidad se manifieste se llama los signos del zodiaco. Y esto lo han estudiado muy bien algunos autores modernos de una manera muy sólida, precisa, clara, cuando dicen, por ejemplo, que Marte, que es la energía motor, si está en un signo de aire, para que ese Marte se manifieste necesita internamente conectarse con el aire, que es la información y la interacción a través de la comunicación. Pero si ese Marte está colocado en un signo de tierra, lo que lo va a mover es ver que el movimiento que va a hacer es útil, práctico, concreto, o si está en signo de agua, lo que lo va a mover, lo que va a hacer que Marte actúe, lo que moviliza desde adentro, es la emoción, la inteligencia emocional, la conexión con el sentimiento. Y si está en signos de fuego, es ese impulso de, ahí sí, y discúlpenme la cacofonía, esa impulsividad, ese lanzarse, incendiar la situación, incendiar a que otros se movilicen. ¿Cómo sabemos eso? En el dibujo, la estación de gasolina está representando a los signos, Aries, Capricornio, Cáncer, todos los 12 signos del zodiaco, y solamente colocamos uno. Como los coches o los carros. Unos carros son de gasolina, otros son de diésel, otros son eléctricos, otros pueden tener energía solar, otros pueden moverse con carbón, como ocurrió en una época, otros pueden moverse con energía hidráulica. Es decir, hay muchos tipos de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Si a un carro eléctrico, solamente eléctrico, yo le echo gasolina y no tiene la adaptación para recibir gasolina, no va a andar. O a un carro que funciona con diésel, solamente con energía diésel, yo le pongo energía eléctrica, no va a andar si no tiene el dispositivo interno. Exactamente igual pasa con los signos. Por eso les decimos, es muy importante saber la conciencia de en qué signo, qué cruz, qué elemento del signo se encuentra el planeta, porque es lo que nos hace clic por dentro, es lo que tenemos disponible para entrar en acción con la cualidad del planeta que estamos trabajando. Bien, entonces a través de esta reglilla vamos a ir diferenciando esa intensidad de energía genéticamente, diríamos, heredada del planeta en el signo. Esta reglilla está mostrando cómo vamos del grado cero del signo, va ascendiendo y estamos diferenciando diferentes zonas con distinto color, asciende finalmente al grado 12 y
desciende la reglilla hasta terminar en el grado 30 igualmente, o sea, nos damos cuenta que del 0 a 2 grados, estamos definiendo una zona débil, es decir, los planetas que se encuentren en esta zona van a tener una energía genéticamente heredada débil o frágil, es decir, no van a tener la fuerza de los planetas en otro lugar de esta escala o de esta curva. Entonces, van a tener máximo un 30% de disponibilidad de energía genética, es decir, que estos planetas van a necesitar de mayor cantidad de tiempo para poder integrar en un momento dado o lanzarse a la acción, que van a necesitar más, diríamos, más análisis, más integrar de pronto información para poder actuar y que el efecto realmente en cuanto al carácter mismo, la fuerza interior no es tan notoria. Hay una zona intermedia que está aquí señalada en el color verde, que va del grado 2 al grado 8 y también descendiendo del grado 18 al grado 27. También en la parte final del signo, la zona que está con azul, al igual que al comienzo, se le denomina una zona donde los planetas tienen una fuerza hereditaria débil, no hay suficiente energía. En la zona intermedia, los planetas tendrán hasta un máximo de un 60% de energía y eso implica que estos planetas van a requerir de mucha más tenacidad, no va a haber un brillo tan notorio. Acá en la primera franja lo asemejamos a la luz de una vela, es decir, hay una fuerza, una radiancia, pero realmente no es tan visible. En tanto que en la zona intermedia vamos a tener hasta un máximo de un 60, podríamos equipararlo a la luz de un bombillo. Y estos planetas que se encuentran allí van a funcionar de una manera más, diríamos, más estable, aunque requerirán también una tenacidad a lo largo del tiempo para poder expresar con fuerza en el tiempo, diríamos, lo que manifiestan. Y hay finalmente una zona que le llamamos una zona fuerte, donde al ubicarse los planetas va a haber una expresividad y una fuerza interna de ese planeta muy grande, es decir, una fuerza heredada, independientemente del lugar en la casa donde se encuentre, interiormente va a haber mucho impulso, va a haber mucha fuerza, mucha intención de poder expresar lo que es la cualidad de ese planeta y la cualidad del signo mismo, siendo máxima la fuerza en el grado 12. Entonces, esta zona entre el grado 8 y el grado 18 se le llamaría la zona fuerte, es decir, la comparamos a la irradiación del Sol, porque allí los planetas van a tener mucha energía, mucha disposición energética. Cuando estamos hablando de esta curva, porque en realidad es una aplicación de la curva de intensidad que vimos en las casas, pero puesta en los signos, en la medida en que los planetas están más hacia el centro del signo, entre el grado 8 y el 18, voy a compararlo de esta manera, tienen el tanque de gasolina lleno de la información del signo. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona tiene a la luna, que es el yo emocional, en Sagitario, entre el grado 8 y el grado 18 del signo de Sagitario, su tendencia emocional es muy sagitariana, intensamente sagitariana. Va a querer sentirse libre emocionalmente, estar en movimiento, aspirar por ejemplo, los arquetipos de Sagitario, viajar. Esa disposición la tiene al 100%. Pero si la misma información está entre el grado 2 y el grado 8 o el grado 18 y el grado 27, tiene, tiene la misma intención, pero en un 60%. ¿Eso qué significa? No tiene la disposición ya para hacer las cosas, sino lo sabe, pero necesita cierto tiempo, cierto control para poderlo hacer. Pero si está en la zona débil, que es comenzando el signo de 0 a 2 o de 27 a 30, es como si tuviera muy poca energía. Realmente los planetas que están allí tienen poca energía
lo cual no significa que no tengan una disposición para hacerlo. Por eso Aviela nos decía, se puede tomar más tiempo o a veces la persona, dependiendo del signo, duda o dice, es demasiado para mí. Y eso es importante tenerlo muy en cuenta. Eso es esto es un autoconocimiento que no depende ya de cómo lo vivimos en las casas, que también es importante en el mundo exterior, sino cómo lo vivimos con nosotros mismos. Las casas es lo más exterior que tenemos y es nuestra visión afuera, pero el resto de elementos de la astrología, además de la astrología de las casas, que es el mundo exterior, está la astrología de los signos, que es la que estamos estudiando, la disposición que tenemos en la conexión con esa energía colectiva que está en cada uno de nosotros, los planetas, que son las capacidades, las estructuras de aspecto, ese mundo es más interior. Entonces esto nos está llamando a que revisemos más conscientemente cómo nos disponemos en cada uno de estos planetas o partes nuestras para poder interactuar con el mundo. Por eso es importante que este tema lo tengamos muy presente, porque en la actualidad hay un desbordamiento del éxito, del hacer para afuera, de un montón de cosas que cuando las personas caen en eso y no tienen esa resistencia o esa capacidad, y eso no es que esté mal, se sobreactúan y pueden llegar a los resultados o no, pero se hacen daño. Entonces, esto nos va a ayudar a regularnos y a entenderlo de otra manera, de una manera más humana, más personalizada, más única. Bien, en esta imagen estamos de alguna manera mostrando lo mismo que en la reglilla, en la imagen de la reglilla, pero lo estamos haciendo a la luz de los grados del signo de Sagitario, en este caso. Entonces vemos lo mismo que hay aquí una zona que se le denomina una zona débil que va del grado 0 al grado 2, es una zona muy pequeña del comienzo de signo y que también va en los últimos 2 grados finalizando el signo. Entonces se llamaría una zona donde los planetas van a tener diríamos, una poca capacidad de fuerza heredada, donde se va a requerir mayor tiempo para poder expresar en un momento dado una cualidad, donde se va a tomar más, es como si fuera un motor pequeño con un tanque grande, quizás se pueda tener combustible, pero no hay una respuesta adecuada del planeta. En el caso de la zona media, entonces vamos del grado 2 al grado 8 y del grado 18 al grado 27. Aquí al final son los últimos 3 grados en la parte final. En esa zona intermedia, del grado 2 al 8 y del 18 al 27, también hay una tendencia a que la fuerza del planeta no sea tan intensa, de que también se requiera una resistencia, una persistencia para poder dar como resultado algo. Implica el desarrollo de algo interior, más que el hecho de que haya un resultado externo, es como la posibilidad de fuerza interior que a lo largo del tiempo se va a poder desarrollar por tenacidad, más no por un brillo fluido y propio. Y en la zona intermedia del grado 8 al grado 18, como les mostrábamos en la reglilla de la diapositiva anterior, hay una cualidad muy fuerte. Los planetas allí tienen una disposición grande energética, se manifiesta internamente como una fuerza muy consciente en la persona, que no necesariamente tendrá que ser vista porque dependerá mucho de la zona de casa, pero que internamente tiene gran cantidad de energía, siendo el pico máximo en el grado 12, o sea, es decir, que un planeta que se encuentre en el grado 12 o muy cerca del grado va a tener una fuerza interior, es decir, va a representar una fuerza en el carácter interno de la persona, una fuerza heredada muy poderosa y que dependiendo también de la zona de casa, pues va a tener gran impacto en el entorno. Si está en una zona de casa fuerte hacia afuera, pues será de mucho impacto, pero si no, de todas maneras va a generar
la posibilidad en la persona de que pueda hacer uso de esa energía, pueda aprovecharla para sí mismo. Aquí en la curva también podemos ver esa diferencia de energía, esta curva que se ve aquí afuera. ¿Estás ahí, Martín? Sí, estoy ahí, pero no has cambiado la diapositiva. Ah, ok. Cuando hablamos de la energía, estamos hablando del equipamiento energético. Por eso lo comparamos con el tanque de gasolina, o ustedes están viendo estos dibujos que hemos colocado para hacer una forma de didáctica de entendimiento. Un planeta en la frontera del signo, comenzando en el grado 0 hasta el grado 1, la frontera de signo técnicamente va del último grado de un signo, que es 29, hasta el grado 1 del signo siguiente. Son 2 grados nomás. Esa frontera, cuando el planeta comienza, es como ese bebé. Pues el bebé es una persona que tiene mucha energía, pero no puede hablar, caminar, correr como lo haría un adulto. Entonces habla de que de esa manera lo podemos entender. Queremos aclarar esto. No es que el planeta no funcione, sí funciona, pero ¿cuánta energía yo tengo para hacer esa actividad o esa disposición? Tenemos que mirar desde dentro. ¿Cuántas veces decimos, uy, no, para mí es demasiado lo que me están pidiendo? Puede ser que esté hablando el planeta en el signo con respecto a esa situación, esa casa o área de la vida con la cual tiene que ver. Y otra donde uno dice, para mí fue muy poco lo que se hizo, yo tengo mucha más energía, para mí podríamos haber hecho mucho más. Estamos hablando de la zona más fuerte, con más fuerza interna, con más, llamémoslo así, equipamiento energético. Por eso lo comparábamos con el tanque de la gasolina. ¿Cuánta gasolina tiene para poder avanzar? Cuando hablamos del grado 2 al grado 8 es como ese gráfico donde la persona está subiendo la piedra, está haciendo un esfuerzo. Muchas veces la persona ahí entre el grado 2 y el grado 8 tiene tiene que contar con una cualidad que se llama tenacidad. Dice, tengo fuerza, pero tengo que saber moderar esa fuerza para poderme manifestar. Tengo el 60% de la energía posible del signo. Entonces, si la persona sabe que tiene esa condición, un planeta ubicado entre el grado 2 y el grado 8 de un signo, o el grado 18 y el grado 27, si lo hace consciente, dice un momento, a ver, como yo sí me siento en capacidad de hacer eso al 100% como me lo están pidiendo, o puedo regularme, lo puedo hacer, pero vamos más despacio. Por eso habla de la tenacidad. Si está en frontera de signo, ya vamos a tocar el tema puntualmente, la idea es hacerlo de otra manera. Esto es diferente, esto que estamos hablando y se lo estamos aclarando de si lo puede manifestar en la vida exterior o no. Eso será un tema de nuestra siguiente clase, cómo se integran estas potenciales internos con la posibilidad de exteriorización o pedido externo. Y cuando tenemos un planeta ubicado entre el grado 8 y 18, es como esa persona que está ahí con el gráfico muy fuerte, con plena energía, con toda la energía. Por eso les decía, en muchos casos la persona o los que tienen planetas ahí pueden sentirse, para mí eso no fue nada. O estoy listo, dígame en cuándo, ya arranco. Y no es un tema de ego, sino que la persona lo siente, verdaderamente lo siente así. En la medida en que los planetas empiezan a desaparecer, o a retirarse de la zona fuerte que va hasta el grado 18 y entran después del grado 18, ¿qué empieza a ocurrir? Es como cuando alguien hace un camino muy largo y le falta todavía terminar y va por ahí en 3/4 partes del camino y dice, estoy empezando a sentir cansancio. Estoy empezando a sentir que es mucho para mí, como cuando lo empezamos a manifestar en alguna situación de nuestra vida donde dice, esto ya lleva como mucho tiempo y yo siento ya un desgaste. Mi energía no me da. Estamos hablando desde los signos. Esto no se había enseñado en astrología y este es un método que apunta al autoconocimiento, no al deber ser hacia afuera, sino hacia la autorreferencia. No es que la persona no pueda actuar y no tenga conexión con el signo, es que necesita regularse según ese entendimiento. Y cuando estamos en la zona
28 grados al grado 30 es como una persona ya mayor que hizo un camino de vida y que lo que quiere ya es como terminar, como ya muy mayor, dice ya hice demasiado, no quiero más tareas. Eso le pasa muchísimo a los planetas que están sobre el grado 27, 28, 29. Tienen la sensación a veces, aunque tengan las cualidades, no estamos diciendo que no tengan las cualidades, las pueden tener y muy bien elaboradas, pero de pronto dicen es demasiado para mí, no voy. O si me lo dejan hacer de una manera de acuerdo a mi energía, lo hago. O puedo decir, a ustedes les parece maravillosos, pero para mí es demasiado, me abruma. Desde afuera nos podrán decir débiles, incapaces, lo que sea, pero si el planeta está ahí, estamos siendo coherentes con decir, lo puedo hacer de una manera mucho más regulada, más suave. Este gráfico nos ayuda a entender algo que no se había explicado, y es que si un planeta estaba en el grado 28 de X signo, por ejemplo, Saturno en Capricornio, que por la astrología clásica está en su signo al máximo, tienes toda la fuerza, la disciplina, pero está a grado 28, dice, no sabemos si sea tan así. Internamente la disposición, y no es que no tenga disciplina, no tiene la energía al 100% para la exigencia de disciplina que pueda en un momento dado suponerse. Esto es lo que queremos que hagan claro y por eso la curva ustedes la ven como aumenta en la medida en que va llegando hacia el grado 12 y luego empieza a descender. Y los planetas que están en la frontera de signos, eso es un capítulo aparte porque ahí el equipamiento energético son casos especiales que hay que saber trabajar. Hay unos, ustedes pueden buscar en el libro de los planetas, en el libro de transformaciones, qué pasa con esos planetas, porque son capacidades extraordinarias que requieren ciertas condiciones especiales para mezclar los dos signos, porque en este momento que está oscureciendo en Colombia, no podemos decir que se volvió la noche a tal hora. Hay una interfase como cuando amanece, antes de que salga el sol ya se ve la luz, después de que oscurece todavía se ve la luz. En estas fronteras del signo, grado 29 al grado 30 de un signo, del grado 0 al grado 1, en esa franja especial se produce una interfase donde no hay ni un signo ni el otro, sino la mezcla de los dos. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver un poco los ejemplos que nos ilustran de qué manera se puede observar. Aunque no es tan fácil poder mostrar en sí este tema con ejemplos, ya que se trata de una disposición interna y lo que usualmente se ve con más fuerza es la fuerza por casa. Cuando un planeta es débil por signo, realmente va a ser una percepción más del interior de la persona y no tanto podría tener un efecto manifiesto en el entorno, sino que es más una disposición interna. Recordemos que los signos son mucho más conectados con el interior y tienen que ver más con la disposición hereditaria y genética y más con la aspiración de la persona que no necesariamente tiene que ser visto o reconocido. Sin embargo, podemos intentar mostrarles algunos ejemplos en relación con estas fuerzas de los planetas por signo. Entonces vamos a comenzar con el equipamiento energético máximo, que es alrededor de los 12 grados y ojalá en los 12 grados. Ahí ponemos un ejemplo, un planeta Mercurio, pero puede ser cualquier planeta que se encuentre en el grado 12 de un signo. Como les hemos dicho, en este grado va a haber el equipamiento energético máximo, es decir, el carácter, la fuerza de ese signo va a tener mucha disponibilidad, hay mucha gasolina, hay mucha energía, hay mucha capacidad de resistencia, hay gran capacidad de logro y hay un impulso, podríamos decir, hay como un afán de mostrar lo que ese planeta puede y tiene, todas esas cualidades del planeta vestido del signo donde se encuentra, independientemente de la cualidad del planeta en relación con el signo, es decir, si se encuentra el signo fuerte por signo, el planeta fuerte por signo o no. Pero de todas maneras siempre el planeta va a tener una gran disposición de energía personal.
Si en este caso, por ejemplo, en el caso de Obama, que estamos viendo, él es de Leo, grado 12. Y aunque él no tuvo un padre presente, porque su padre tenía problemas con el alcohol, le tocó, lo abandonó, pues llegó a ser un gran líder, no solamente porque gobernó los Estados Unidos de América, sino desde su juventud pudo empezar a conectarse con esa fuerza de Leo. Su sol es muy leonino, su capacidad de atraer la atención sobre él. Y hago aquí un paréntesis, no estamos hablando de política. Por favor, los ejemplos que utilizamos en astrología, necesitamos, esto es un paréntesis que hago, abstraernos de la ideología política o religiosa para poderlos entender, para poderlos, eh, digamos, poder ver en esencia. Un hombre que fue abandonado por su padre, que además su padre era una persona africana que era mal vista en esa época por el apartheid, y además lo abandonó y con problemas de alcohol y problemas de machismo, pues imaginémonos los dramas que puede sufrir una persona con semejante situación. Pero un sol, en este caso el sol de Obama en el grado 12, en el punto más fuerte de Leo, ¿qué es lo que pasa con ese sol? Transmite al 100% la energía del signo. Dice, yo soy el rey, yo gobierno mi vida. No estoy hablando de las decisiones que Obama haya tomado en su vida o como presidente, por favor, porque no tiene nada que ver con eso. Estamos estudiando, observando y verificando. Incluso el Sol tiene una cuadratura a Neptuno, si me la puedes mostrar, por favor, que en muchos textos astrológicos se dice que la persona es ambigua, que tiene problemas de adicción, que tiene problemas de asertividad. Pues para llegar a la presidencia de un país, y como la forma en que lo hizo, que era senador y la primera vez que era senador y rápidamente, ni siquiera terminó el periodo de ser senador, se postuló a la presidencia y llegó, es la fuerza al 100% del planeta en el signo. Claro, contribuyen otras circunstancias externas, las ayudas, el apalancamiento, todo eso es verdad, pero la disposición interna, la exigencia que eso implicó o ha implicado en la vida de Obama, de poder sostenerse como un sol en Leo para los demás y para sí mismo, la estamos viendo en este ejemplo. Todos los planetas que se encuentran entre el grado 8 y el grado 18 tienen esa tendencia innata a manifestar plenamente la naturaleza de ese signo. En el caso que Adiel estaba colocando antes de un Mercurio en Sagitario, si está en esa zona del 8 al 18, pues Mercurio, la comunicación tiende a ser muy sagitariana, la información, la lógica de esa persona, la forma en que combina, tiene la capacidad de tomar información de muchas partes, es muy sagitariana, esa es la disposición que tiene interna. En este caso, ahí lo tienen, la persona va a tener una gran disposición a unir conocimientos, a transmitir mucha información, a aprender idiomas, se va a facilitar intercomunicarse y absorber la información, por ejemplo, nueva, distinta, con una gran rapidez para combinarla, porque transmite al 100% la energía Sagitario o del signo donde se encuentra en esa franja. Y en el caso de Obama, ustedes lo pueden ver, que aunque haya tenido el drama del abandono del padre, tuvo la capacidad de llegar a ejercer lo que es el sol en Leo, el rey o el presidente de una organización, de un país, pero mucho antes de eso fue una persona que siempre se mostró como un líder en la comunidad donde él siempre estuvo actuando. Bueno, vamos a ver la siguiente parte de esta curva de intensidad por signo y es cuando los planetas están en un equipamiento energético medio, es decir, entre 2 y 8 grados o entre 18 y 27 grados. Vuelvo y les mostramos aquí un Saturno, un Marte, pero puede ser igual cualquier planeta. Entonces, como les decíamos, en esta zona hay un equipamiento intermedio. A más o menos el planeta tiene un 60% de energía
Es decir, que va a requerir una, diríamos, una tendencia de mayor necesidad de utilizar el tiempo a su favor para poder integrar. A veces son planetas donde las personas pueden describir que necesitan eh, integrar información, pensar, ver opciones, tomarse su tiempo para poder ir expresando la fuerza o lo que el planeta mismo es. Se requiere a veces tiempo para poder manifestar lo que se necesita. Los planetas pueden tener logros en el tiempo, a largo plazo, requieren sobre todo esa, porque se necesita mayor cantidad de energía, es decir, en el tiempo aquí juega a favor, es decir, no se van a lograr efectos en poco tiempo con un mayor impacto energético, sino que se va a poder ir viendo de una manera más lenta. Entonces, por eso dice que cuando están ante algo saben contenerse, porque son planetas que requieren de alguna manera como poder integrar mucho más. El equipamiento es energético, como decíamos, es hereditario, es decir, es todo lo que pueda estar recibiendo de, diríamos, de la parte familiar, de la parte heredada en la persona. En toda la curva de la intensidad por signo, siempre se trata de algo que trae la persona de por sí, no es algo que le ofrece el entorno, sino es algo que ya trae, diríamos, dado. Y en estos casos, pues se habla de la persistencia, la resistencia y la tenacidad. Por eso es tan importante aquí comprender que en un momento dado no se van a obtener de alguna forma los logros o no se va a tener la suficiente energía para poder expresar algo y va a requerir una mayor persistencia o tenacidad en el tiempo. Tenemos la carta de Martin Luther King y vamos a ver qué planeta, vamos a coger uno, porque ahí hay varios, pero vamos a coger un planeta que es Marte. Todos conocimos de Martin Luther King, de ese gran líder, de esa visión de humanidad que él nos trajo, no solamente al pueblo norteamericano, sino al mundo. Vamos a mirar a Marte. Marte se encuentra en el grado 20, ¿qué es? Perdona, que no alcanzo a ver. 21 grados 53 Sí, minutos. ok, está en la zona media. Eso no significaba que el señor Luther King no tuviera energía. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando se juzga normalmente la posición de los planetas en los signos, sin tener en cuenta esta información, entonces vamos a decir, un Marte en Géminis, es una persona que a veces sí, a veces no actúa, o es muy superficial en la acción, pero cuando lo miramos con cuidado y decimos, tiene energía media, es una persona que se regula en la acción. Es una persona, él caminó al frente, Marte es la acción física, él se movilizó por todo Estados Unidos, eso es muy Géminis. De hecho, pasaba muy poco tiempo en su hogar. Tenía tiempo para sentarse a escribir, para hacer sus discursos, para estar en los momentos en que podía con su familia. Tenía tiempo y energía para ir a una marcha, estar al frente de una marcha. No era un atleta de alto rendimiento, ¿no? No estamos hablando de eso. Pero como nos estaba mostrando Adiela en el equipamiento energético de esta energía media, si tiene un 60% de la energía para la actividad física, que eso es Marte, llámese escribir, dar un discurso, caminar, viajar. Estamos hablando de una persona que al ser consciente de sí mismo, aprendió a regular su energía, aprendió a dosificarla, aunque de afuera lo podíamos ver o lo pudieron ver de una manera muy en movimiento. Por eso la advertencia que nos hace Adiel es muy importante. Es decir, esto no lo va a ver el mundo exterior. Planetas en signo lo vemos nosotros con nosotros mismos. Una pregunta clave para darnos cuenta, hago aquí un paréntesis,
No necesitamos la carta, necesitamos autoconciencia. La carta nos ayuda a tomar conciencia. Pero en un momento dado la pregunta es, ¿yo cómo me siento con respecto a eso que se está planteando? ¿Yo cómo desde adentro lo puedo asumir y hacer? Me siento muy exigido, me siento agobiado, me siento... Conozco una persona con un planeta X, lo voy a mencionar más adelante cuando lleguemos al caso mejor. Lo vamos a mencionar más adelante para poderlo entender, porque si no los confundo, prefiero hacer eso en el siguiente ejemplo. Entonces, lo que importa aquí, discúlpenme la, la, el trastocar este pedacito, lo que importa en este caso es que la persona tenga esa pregunta, es cómo para mí está bien energéticamente asumir esta situación. Si es un planeta en la zona fuerte, dice, estoy listo, ya, digan qué hay que hacer. Claro, eso requiere hacer un montón de cosas, pero energéticamente estoy Obama, Sol en Leo, en el grado, no porque esté en Leo, está en el grado 12, dice, estoy listo, digan cuándo, cómo. Tengo la energía, seguramente hay que hacer. O un señor como el señor Luther King que nos va a decir, yo tengo la energía para hacerlo, pero me tengo que regular, tengo que planificarlo. Estos planetas que están en la zona media, que es entre el grado 2 y el 8 y el grado 18 y 27, necesitan un poco de Saturno en el sentido de planear, de tener un ordenamiento para poderse regular, para poder asumir los tiempos y poder cumplir con sus obligaciones. No van como un carro que va con el 100% de la energía, aunque lo veamos hacia afuera, internamente van a otro ritmo. Y eso hay que respetarlo por la salud y el bienestar de la persona, por la salud psicológica de la persona. Este es un buen ejemplo para eso. De hecho, en una carta como la que estamos viendo vamos a encontrar de todo. Observen un momento, por ejemplo, al Mercurio, que lo puso ahí Adiela, en el grado 1143. ¿Por qué conocimos al señor Martin Luther King? ¿Por Marte? ¿Porque era un luchador? ¿O por la palabra? Mercurio en Acuario. ¿Qué es lo que hace un planeta fuerte en frontera de signo? Dice, soy inquebrantable desde adentro. Me pueden amenazar, como le ocurrió al señor Luther King, le pueden poner atentados, lo pueden llevar hasta la muerte. Dice, no renuncio a mis ideas. Eso está claro. Lo que él hablaba, lo que él decía, incluso la fuerza de sus discursos después de su muerte, permanece intacta, permanece totalmente fuerte, inquebrantable, iluminadora. Es vigente. Eso hace los planetas cuando tienen mucha fuerza. Los planetas en la zona media, como les mencionaba, necesitan una regulación. Seguramente el señor Luther King con Mercurio en la zona fuerte no necesitaba mucho para inspirarse. Era algo que le fluía al natural. Ustedes pueden observar sus discursos, los invitamos a que observen, comprueben la astrología, no por lo que les decimos o por lo que dicen los libros, verifiquen los hechos, eso ayuda a formar un buen criterio astrológico más realista. Los discursos del señor Martin Luther King tienen una fuerza impresionante, una característica acuariana muy poderosa. A pesar de que él era una persona de formación religiosa, sus discursos trascienden el tema religioso y son temas de la nueva era acuariana, de la humanidad, de la fraternidad. Fue capaz, a pesar de ser un pastor y graduarse en teología y ser hijo de un pastor y tener una iglesia y una tradición religiosa, fue capaz de estudiar a Gandhi, de ver la información de Gandhi, de comparar las religiones, se acercó al budismo, trabajó con Thich Nhat Hanh, el gran monje zen vietnamita que falleció hace poco. Ellos trabajaron, o sea, tuvo una capacidad con ese Mercurio incluyente, porque está en el grado prácticamente 12 de Acuario. Eso le fluía más allá de su pensamiento tradicional religioso. Y su Marte, que era la capacidad de ejecutar esos discursos, de sacar la energía para actuar, para viajar, para moverse, estaban en un equipamiento medio de energía, es decir, él se regulaba, tenía que regularse para poder cumplir con esa agenda. Bien, entonces vamos a la siguiente franja de la fuerza por signo, de equipamiento energético.
Entonces, la siguiente es una franja muy pequeña que hay al comienzo y al final del signo, entre el grado 0 y el grado 2, más exactamente llegando hacia el grado 2, porque en el grado 0 hay una particularidad, una especialidad, diríamos, de los planetas que se encuentran justo allí. Sin embargo, también en términos de la fuerza de la energía se denominan que son planetas débiles, de equipamiento energético débil. Entre el grado 0 y el grado 2, es decir, comenzando apenas el signo, como les mostrábamos en esa metáfora del bebé, es decir, como si apenas estuviera el planeta recibiendo como del comienzo de la conciencia del signo, de la energía del mismo, como comenzando un tramo y que a lo largo de la vida se va a mantener de alguna forma de esa manera, es decir, pero que van a ser seguramente manifestaciones o acciones que van a ser prolongadas en el tiempo y con un impacto que va a ser de largo plazo, a largo plazo, más adelante. Y al final, es decir, entre el grado 27 y el grado 30, los tres últimos grados. Entonces están muy cerca a la frontera del signo, la capacidad de energía se establece más o menos en un 30%, y cuando hay de alguna manera una demanda muy exigida del entorno, realmente prefieren retirarse, es decir, realmente prefieren tomar la energía para adentro, para su interior, y realmente en ese sentido son valiosos los planetas que se encuentran en estas franjas, porque todas las experiencias, todo lo que se puede generar del aprendizaje, de la interconexión con el entorno, va a poder ser asimilado en razón de todo lo que hay más en el interior de la persona. Va a ser más nutritivo hacia adentro que hacia afuera. Pero en términos de energía, pues van a sentirse sobreexigidos necesariamente. Hay grandes cualidades, hay posibilidad de que estos planetas, como les digo, acumulen experiencia, conciencia interior y que a su vez también de alguna manera tengan una característica, y es que al estar tan cerca del signo siguiente o del signo anterior van a tener como una interfase, como les decíamos aquí en el método Huber, se expresa que tanto los signos como las casas no terminan ni comienzan de un momento a otro, sino que hay como una interfase energética, una interfase diríamos, de cualidad, que se solapa la una con la otra. Entonces, en esta parte final puede tender a haber ese solapamiento y a ver de alguna manera una visión, que también se puede semejar el planeta en el signo, como que el planeta tiene las gafas del signo, pero en este caso la visión va a estar solapada entre los dos signos, sobre todo entre más se acerca al grado 0 y al grado 30, al grado exacto. Y eso genera una riqueza interesante, pero a su vez también una cierta confusión. Por lo tanto, son planetas que tienden, como les digo, a trabajar más para el interior del ser, más para la profundidad del ser, y cuya acción va a necesitar que sea de un efecto en el tiempo. Bueno, tenemos en este caso a Urano, el planeta débil por signo, débil en el sentido no que la persona sea débil, débil en la recepción de la energía de Piscis, de la energía de la sensibilidad por el signo del zodiaco. Y eso significa que las exigencias de cambio que puede recibir la reina Isabel, pues ella no está energéticamente dispuesta a hacerlas de manera inmediata. Voy a hacer primero un ejemplo. Recuerdo el caso de un niño que los padres le pidieron que le mirara la carta porque el niño tenía dificultades en la escuela. Se ponía a llorar
y ante las exigencias de los ritmos de las escuelas convencionales donde los niños no van a estudiar sino a trabajar y donde el estudio no es un aprendizaje agradable, sino un tema de miedo, de clasificar algo que es totalmente contraproducente para el aprendizaje natural del ser humano, pues el niño se bloqueaba y empezaba a llorar y no quería ir a la escuela. Cuando miramos la carta, Mercurio, que es el planeta asociado uno de los planetas asociados al aprendizaje, sobre todo el aprendizaje académico, se encontraba en el grado casi 29 del signo. Y como nos dice ahí el texto, la persona se resiente mucho y prefiere retirarse. Él decía que él no quería ir. Entonces la pregunta fue, ¿de qué manera podemos ayudarle a que él tenga más energía o tenga un mejor espacio o mejores posibilidades de aprender y de entregar la información aprendida, de poderla reproducir, porque Mercurio lo que hace es reproducir información. Y eso llevó a los padres a una búsqueda, a una necesidad de encontrar unas maneras más adecuadas, inclusive decirle que no era tan importante el que sacara buenas notas, de desmitificarle la presión externa para que él pudiera subir a su ritmo, pero también de que estudiara más por cuenta propia, a su propio ritmo, en privado, donde nadie lo estuviera juzgando. Esta persona en el tiempo, o este niño en el tiempo, logró tener buenos resultados, inclusive en ciertas áreas logró tener resultados bastante buenos, pero fue teniendo en cuenta eso, no podía someterse al ritmo exterior, sino tenía que crear unas condiciones que para él fueran más privadas, más íntimas y poder estudiar por su cuenta. Entonces empezó a estudiar con anticipación las clases que iba a ver, pero no como una cosa de sacar una nota, sino por gusto y poder entender y anticiparse. Eso tomó al comienzo un buen tiempo, mucha paciencia, pero se logró. Ese es un comentario para este caso. Pues tenemos el buen ejemplo que nos trae Adiela de la reina Isabel, con Urano precisamente en la casa, en Piscis, que se supone que Piscis es un signo muy empático, incluyente, y pues se le va a dificultar hacer los cambios porque ella misma se siente internamente abrumada para abrirse a los cambios. Y la tenemos ahí con la edad que tiene y no suelta el trono. Y sigue aferrada al trono porque seguramente la presión que tiene para ella, no lo estamos juzgando, no es fácil, le es difícil, no tiene como la condición de en un momento dado decir el cambio se hace de esta cual manera, por más que tenga un trígono a Saturno. Es más bien, seguramente es una persona muy interesante, con el conocimiento, con lo nuevo, con lo diferente, pero le cuesta bastante asimilar un proceso de cambio, de apertura, como plantea Urano, una herencia que trasciende el concepto de tradición. Eso hace Urano, lo lleva mucho más allá. Tendríamos que conocer más de la vida privada personal, en los espacios más reducidos, a ver cómo se comporta esto. Esto es un poco especulativo de mi parte, pero va en esa dirección y cuando la vemos podemos entender más que juzgarla. ¿Tú qué opinas, Avi, al respecto? Sí, realmente llama mucho la atención en la carta de ella este Urano. Si vemos, hay varias cosas, pero pues en lo que se refiere al tema que estamos viendo, tenemos que Urano está a 27 grados 21 minutos de Piscis, y eso la hace que sea un planeta débil por signo, siendo Urano un planeta que está abierto a los cambios, que tiene la posibilidad de generar cosas nuevas, de dejar el statu quo. Pues realmente en este caso internamente, como lo dices Martín, hay una dificultad energética para poder asumir el cambio. Y pues realmente este reinado de ella ha sido totalmente tradicionalista, ha sido, pues realmente en ese sentido ha sido muy criticado este gobierno de ella porque no se ha abierto realmente de la misma manera como el mundo ha ido evolucionando y en ese sentido pues se habla de que la monarquía allí
pues se mantiene en una actitud muy tradicional con unas reglas demasiado dogmáticas y demasiado aferradas a lo tradicional, y uno lo entiende viendo el Urano de ella en un grado de signo débil, es decir, en un grado de signo donde el planeta no tiene la fuerza para manifestar y expresar su energía, su capacidad y su cualidad uraniana. Aparte de eso, que ya lo hemos visto, si ven, si alcanzan a mirar aquí en este punto pequeñito, tenemos que Urano está en punto de reposo muy cerca al punto de lo que veíamos en la clase anterior, y eso hace que cualquier manifestación de cambio no sea reconocida o vista por el entorno. Y aparte de eso, el signo de Piscis está dentro de la casa 2, no tiene sus cúspides hacia afuera, y a esto se le llama un signo que se encuentra interceptado, es decir, que está también funcionando de una forma donde difícilmente es visto hacia el entorno. Entonces, hay varias consideraciones en el Urano de ella que hacen que sea complejo para ella misma internamente asumir el poder conectarse con o estar a la vanguardia del avance del avance del mundo en términos evolutivos. Sí, Adi, me haces aquí tener en cuenta, caer en cuenta, por ejemplo, que bajo su reinado le tocó vivir algunas de las cosas, por ejemplo, soportar a la princesa Diana con todo lo opuesto, o a su hijo Carlos, con todos los temas de pareja, los temas con la sexualidad. Para ella, con ese Urano con baja energía del signo, le es muy difícil. O lo que acaba de ocurrir con el príncipe Harry, que inclusive abandonó la nobleza para hacer su vida de pareja, es algo que para ella no debe ser tan fácil de asimilar, y lo estamos viendo porque su Urano se encuentra con muy poca receptividad de Piscis, que es un signo mutable, y al ser mutable es afín a lo que trae Urano, que es cambio. ¿Ven? Ahí podemos entender parte de esa psicología, ella sin caer en la crítica. Por eso les decimos, cuando estudiamos astrología, necesitamos abstraernos de los prejuicios políticos, sociales, culturales, para poder entender. Muy bien, tenemos aquí un tema bastante importante que gracias a las investigaciones de Bruno, Michael Hoover y Luis Hoover, se ha dado a conocer a la humanidad. Hasta ahora, en la astrología clásica, si un planeta estaba en el grado 29-59 de un signo, por decir algo, Capricornio, se decía, ese planeta, el Sol en 29-59 Capricornio, está en Capricornio. Muy pocos, muy pocos se atrevieron a cuestionar si ese planeta realmente transmitía la energía de Capricornio. Igual, si un planeta se encuentra entre el grado 0 y el grado 1, también no es propiamente la energía. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? De hecho, para las personas, y esto se observa sobre todo con el Sol, cuando se presenta estos planetas, en el caso del Sol, en una frontera de signo, la misma persona se pregunta, yo soy de Sagitario, de Capricornio, y es una pregunta que con frecuencia lo hacen en la consulta. Dígame por favor si mi Sol es que yo no sé, o el otro comentario que hacen es, yo a veces me identifico con un signo, pero a veces me identifico con el otro. Pues por ahí va el tema. Ese es el señor tema. ¿Cuál es la forma de explicar? Ahí hay un solapamiento de la energía. Ustedes ven que la curva finaliza ahí, en ese punto donde está la flecha que se llama frontera de signo. Y como en la naturaleza y la astrología se deduce de la observación de los fenómenos de la naturaleza, es una de las fuentes más importantes del simbolismo astrológico, la observación del fenómeno y cómo repercute. La mitología también es otra fuente, pero no es exclusiva, y hay que contrastarla con el fenómeno, con el hecho real. No quedarnos solo con la mitología para poder ver realmente qué es, cómo se mueve el planeta, qué hacen los signos, qué pasa, cómo se está comportando en la realidad, y no tanto lo que nos han dicho. No quiere decir que nos sirva, sino que nos ayuda. Y estos planetas
en frontera de signo hablan de propuestas nuevas, de una energía distinta y tiene varios retos. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que si los signos son como una fuente, unas gafas o una transmisión de una energía colectiva, al estar en la frontera de signo tienen poca energía de los dos signos. Tienen muy poca energía y eso significa poca influencia del inconsciente colectivo. Miren qué interesante eso. Segundo, que la energía de los dos signos se mezclan. No es ni uno ni el otro. Aunque esté ocupando el grado 29 de un signo o el grado 0,50 del signo siguiente, no es ni del uno ni del otro, sino que presentan lo que se oye en el diálogo con la persona, es que presentan una interfase de los dos signos. Y eso no habla de un signo de otro, sino de una energía nueva. Perdónenme en el ejemplo tan simple, pero es como si tienes café y leche y los mezclas, ya no es café y leche, es café con leche. Ahí pasa de esa manera. Se crea un nuevo tipo de energía y estas personas en las observaciones sistemáticas, cuidadosas que hicieron los Hoover y que hemos podido posteriormente ver en la consulta y en los casos históricos, necesitan con ese planeta buscar un camino nuevo, un tipo de manifestación distinta. No tienen una guía propiamente a seguir, no tienen un guía, sino tienen que encontrar un guía propio que emerja de sí mismo, desde su interior, y eso da la posibilidad de manifestar un don o una capacidad extraordinaria, pero implica el reto de un trabajo personal y de autoconciencia muy, llamémoslo, muy sólido, en el sentido de mantenerse en el tiempo, de saberlo, de una autoescucha muy potente, porque las personas van a encontrar que no hay un referente o un patrón a seguir, porque los referentes o patrones que se les van a mostrar no encajan con la visión de estos planetas en frontera de signo. También se ha encontrado que esos planetas necesitan bastante tiempo. A veces la persona es como si una parte de lo que representa ese planeta no ha encarnado, no se ha hecho plenamente consciente en la vida de la persona y se puede quedar así. Por eso requiere, para los que tienen estas condiciones, un trabajo profundo de investigación, de autoindagación, de creatividad. Estas fronteras se asocian a algo que en el esoterismo se llama la energía del séptimo rayo, que rige la era de Acuario, que es la creación o la magia en el sentido creativo. Todos somos creativos, pero las personas que tienen estos planetas necesitan encontrar formas nuevas, necesitan conectarse muy profundamente consigo mismos. Hay un artículo en internet que lo pueden buscar, que se llama, dice, Planetas en frontera de signos y capacidades extraordinarias. Lo ha publicado uno de nuestros compañeros de la escuela Hoover, el compañero de apellido Jorba, catalán, y es un extracto de uno de los estudios de Michael Hoover. Hay muy poco al respecto, y ahí se colocan ejemplos extraordinarios de Freud, de Alice Bailey, como un planeta en frontera de signo, cuando tiene el debido tiempo, trabajo, interiorización, puede producir, no fama, eso es lo que menos nos importa, puede no ser famoso, tiene un don o capacidad extraordinario que si sabe bien cómo aplicarlo, puede beneficiarse y beneficiar sobre todo a la humanidad, porque ahí hay unas fuerzas transpersonales especialmente disponibles. Exactamente, Martín. Es decir, los planetas en frontera de signo, al estar en una brecha, se le llamaría una brecha, es como un espacio, una interfase que no es ni lo uno ni lo otro, están abiertos a la posibilidad de que a través de esa brecha ingresen energías que no son exactamente las energías del signo. En esas brechas entre signos, lo que está disponible es una conexión más allá de lo que es, diríamos, ese cinturón del zodiaco que rodea a la Tierra, y estaríamos en conexión con información de otros niveles, información cósmica. De hecho, hay brechas o hay interfaces entre signos que pueden ser muchísimo más
complejas que otras o muchísimo más profundas que otras. Aquí en el ejemplo queríamos mostrarles también en la carta de Martin Luther King a su Neptuno, que se encuentra justamente en la frontera entre Leo y Virgo a 0 grados 53 minutos de arco. Entonces, como nos damos cuenta en este caso, Neptuno permite que haya una conexión como planeta transpersonal de energía de información mucho más allá de lo que la rueda del zodiaco en sus frecuencias lumínicas, en sus frecuencias de información y de energía tiene. Entonces son planetas que tienen una capacidad psíquica, son planetas que tienen la posibilidad de ver un más allá de. Y este Neptuno allí en la carta de él me hace recordar claramente su discurso que se da antes del día en que lo asesinan en el que él muere, donde él puede ver claramente que él va a estar completamente en esa tierra prometida. Y eso no puede ser otra cosa diferente a esa posibilidad que tiene a través de su Neptuno en frontera de signo de poder comprender claramente cómo su alma en ese momento estaba en un momento completamente especial y a su vez también tenía la posibilidad de ver qué podía pasar con las personas que estaban en esa misma, diríamos, lucha que tenía él. Ese trígono a Júpiter, que también es un signo, es un planeta que está débil por signo, está más o menos a 2 grados, 1 o 2 grados, ese trígono facilita todavía más esa capacidad psíquica que el Neptuno en frontera le permite. Si hay algo ahí, Adiela, también muy interesante y es el Neptuno está en la casa quinta. Todos sabemos que la casa quinta tiene que ver con, en sus simbolismos clásicos, con los hijos y un Neptuno indica renuncia. Él no pudo estar con sus hijos. Es más, murió muy joven, a una temprana edad, a los 36 años fue premio Nobel, si no estoy mal, me corrigen, pero él no alcanzó los 40 años y obtuvo un premio Nobel de paz y tuvo que renunciar a compartir con sus hijos. Pero un Neptuno en frontera de signos, sus hijos es la humanidad, está entre Leo, que él tiene que asumir ese liderazgo, y Virgo, ese servicio. Entre un signo fijo, Leo, mantenerse firme, totalmente firme y determinado en esa visión de humanidad, en ese amor incondicional. Eso es fuego fijo, Leo. Y con Virgo, que es un signo adaptable, amoroso, mutable, Virgo, sencillez, humildad, servicio. Observen, no es ni lo uno ni lo otro, sino la mezcla de esas fuerzas que se manifestaron a través de él como una fuerza transpersonal, no solamente porque es Neptuno, sino porque está en esa frontera que transmite. Es como si esa frontera fuera una conexión con el centro de la carta, que es el ser, y con la totalidad. Más allá de lo político, de la religión, llegar a sentir un sentimiento de humanidad, aunque no pudiera estar compartiendo con su familia y no lo pudo hacer porque murió muy joven y dejó a sus hijos pues pequeños, pero hizo un impacto global que perdura y perdurará a través de los siglos por su conexión tan genuina, tan íntima, con esa certeza de lo que tenía que transmitir, aunque implicara a Neptuno un sacrificio, no ver a sus hijos, no verlos crecer. La conexión con Júpiter, allá que tú mencionas en Casa 2, él tiene varios discursos y en uno de ellos dice, yo veo a los niños, tengo un sueño, se llama ese discurso, lo pueden buscar en internet, muy profundo, donde los niños blancos y los niños negros están jugando juntos. Él no vio ese sueño, pero lo vio en otro nivel de la realidad. No pudo ver a sus hijos vivir ese sueño, todavía no se ha dado completamente, se han logrado algunas cosas, pero falta. Pero lo vio, trasciende el tiempo, espacio y lo vio como una realidad total. Este es un ejemplo muy decantado, muy depurado de un planeta en frontera de signo, por eso requiere de parte de las personas una profundización, una conexión y le sugerimos
porque sobre esto no hay literatura, aparte de lo que Michael Hoover entregó y algunos apuntes que hay en los escritos de Bruno Hoover y en las enseñanzas de la escuela Hoover. Es más bien un tema de observación. Obsérvense en ustedes mismos y dense cuenta, porque esto es una mezcla que surge de la persona. No es alguien que les va a decir de afuera es tal cosa con tal otra. Hay algunas pistas por los signos. Aquí no estamos mirando casas, signos. No estamos buscando fama, protagonismo, ni como la sociedad de hoy que dice me pusieron tantos me gusta, soy alguien. No tiene nada que ver con eso. Y el mejor ejemplo es el de Luther King. Le costó la vida, pero es una conexión profunda con el ser trascendente. Mediten, saquen ustedes mismos la conclusión. Aquí tenemos otro ejemplo de frontera de signo y es en la carta de Colombia, que Venus se encuentra a 0 grados 39 minutos entre Leo y Virgo. Y nos llamaba la atención al buscarles los ejemplos para esta charla, cómo Venus se encuentra aquí débil por signo en una frontera. Venus, que es tan necesario para que se den los acuerdos, para que se llegue de alguna manera a la armonía, para que se permita realmente que se logren esos acuerdos y que sean consistentes, pues realmente para nuestro país Colombia no ha sido fácil, ha sido complejo, ha requerido mucho proceso, mucho tiempo, aparte de que este Venus está un poco irritado con aspectos rojos y verdes que hacen que no se sienta realmente distendido. Entonces vemos, podría estar siendo claramente una explicación de por qué la paz, los acuerdos, la armonía, la tranquilidad para el país no sea algo que sea manifiesto ni que tenga una fuerza o un impacto al primer intento, sino que se ha requerido mucho esfuerzo, mucho tiempo para poder ir logrando y hasta ahora no, realmente no se ve claramente esa paz tan anhelada. Se hacen grandes esfuerzos y no se ve esa paz tan anhelada que quiere tener el país. Y esto, una de las explicaciones desde la astrología sería este Venus en frontera de signo. No sé si quieras decir algo al respecto. Sí, eso significa, cuando un planeta está en frontera de signos, se lo digo a las personas que están escribiendo, preguntando, requiere renunciar a encontrar desde afuera una fórmula. Implica una sinceridad enorme para buscar un camino y un camino nuevo. Por eso aquí en Colombia el ejemplo que colocamos en la casa 3, la convivencia, la tolerancia, nos está invitando Venus, el respetar la forma en que cada uno ve. Nos está hablando de Virgo, que es una adaptación a la vida práctica, pero también una humildad de reconocer que el otro tiene razón. Y también en Leo nos está indicando la necesidad de afirmar cuáles son esos principios, pero no significa afirmar los de los unos y los de los otros, porque eso nos lleva a la violencia. Entonces les recomendamos, como en este caso de Colombia o el caso que hemos visto con Luther King, y hay más, hay muchos ejemplos, que busquen, experimenten. Acuérdense, en Café con Leche, perdónenme que sea tan grotesco, tan poco habilidoso, pero para mí la astrología yo la puedo entender con lo práctico, con la vida como es, no tanto la información de los libros, que está bien tomarla, sino poderla ver en la realidad. Es empezar a experimentar café con leche hasta que digo, este es el café con leche que me sirve, este es el que me gusta. Es una forma de decir, este es un camino de autoexperimentación, estos planetas. No sirve no hacer nada, porque si no ese planeta queda en el limbo, como si no existiera. No sirve si realmente queremos con ellos hacer algo útil para nosotros o para los demás, implica un camino de interioridad, de exploración y de asumir los retos en la casa donde se encuentra para ir experimentando y encontrando el modelo hasta que se den las condiciones. Ese Venus ahí nos dice que en algún momento alcanzaremos esa paz, producto de una prueba, de experiencias, de hasta encontrar el cómo que no es lo que dice el uno ni el otro, sino el que es en el momento que corresponde. Y los invitamos a que ustedes se vuelvan
autodidactas, investiguen, exploren, no se queden solamente con la información que les dan los libros o la mitología o los autores, ni la que les damos nosotros. Experimenten, investiguen, pongan biografías, vean películas, observen los casos de las personas, obsérvense a sí mismos. ¿Para qué? Para estar más conscientes y hacer que este viaje en el cual nos encontramos en esta realidad sea más benéfico para sí mismo y para los demás, sea más consciente. Muchas gracias, Avi, por tu... Ay, bueno, ahí falta un pedacito. Cuenta, por favor. Sí, vamos a hablar de la grieta más importante entre todas las grietas que hay. Todas, hay algunas que son más, diríamos, más complejas, más fuertes, en especial las grietas entre los signos de agua y fuego, del paso de agua hacia el fuego, por ejemplo, Escorpio, Sagitario es una grieta que tiende a ser fuerte por la interfase entre los dos elementos. Pero la grieta más importante de todas aquí es la llamada grieta cósmica que se encuentra entre el signo de Piscis y el signo de Aries, porque es debido a que se está terminando completamente la rueda del zodiaco en el signo de Piscis y se está comenzando nuevamente un ciclo con Aries. Entonces esta grieta habla del cierre, digamos, de todo el espectro de color, se compararía con el espectro de los colores visibles y en ese espacio, en esa interfaz estaría todas las ondas que son más allá del espectro visible, es decir, la radiación ultravioleta, en infrarrojo, los rayos X. Lo podemos comparar de esa manera, es decir, es un espacio donde realmente un planeta que se encuentre allí va a tener un acceso a, como en todas las grietas, pero de manera muy importante y muy fuerte, a información cósmica, a información mucho más allá, como les decíamos, de lo que es este espacio de manifestación conocida, de manifestación visible. Entonces allí se facilita mucho, un planeta que esté allí va a tener una gran facilidad para la recepción de energías de tipo, diríamos, espiritual o mucho más trascendente. Les traemos un ejemplo esencial que es Júpiter en la carta de Freud, que está a 29 grados 29 minutos en la brecha cósmica entre Piscis y Aries, que dio lugar seguramente estando en casa 9 en el pensamiento propio a la posibilidad de visión, de análisis, de profundidad eh, de todas sus teorías psicológicas. Bueno, y aquí sí terminamos, Martín. Bueno, muchas gracias para todos. Gracias por participar de este proceso. Los invitamos a que hagan este proceso de autoconciencia y lo que hacemos simplemente es entregar esta información. Muchas gracias a ti, Avi, por todo lo que nos aportas, por tu presencia, a la presencia de todas y todos los seres humanos que están en este proceso con nosotros, a los que van a ver y las que van a ver este video después. Nos vemos en 8 días. Quedamos en esa posibilidad de crecimiento. Investiguen. Igualmente, Martín, muchas gracias por todo y a todos muchísimas gracias por su presencia. Disfruten esta información, miren sus cartas y profundicen. Un abrazo para todos. Un abrazo.